Su Ya no micrófono aplica apagado. ahorita. Ya no aplica, Perlita. A No todos lo esos que vemos, nomás los padre, ¿o conozco sí? con foto de sombrero así. Ah, sí. Sí, padre, Vas a nada más ver. que le falta el micrófono ya. Pues buenas tardes, vamos a iniciar la parte de introducción a la Sagrada Escritura. Ahí les pusieron algunos materiales, especialmente hay un libro que se llama Introducción a las Sagradas Escrituras que está ahí para descargar en PDF, que es el que yo escribí con motivo de 500 años de la celebración de la Reforma, movimiento que dio lugar a la creación de grupos tanto luteranos como calvinistas, hasta nuestros días, pues diferentes grupos llamados protestantes, aunque dependiendo del contexto, pues es bueno utilizar el término y a veces no, porque a veces ellos mismos no se reconocen como tales, entonces hay que también verificar en qué contexto estamos. Como este curso obviamente depende mucho de los destinatarios o de las personas que participan, yo tendré el objetivo de tratar de satisfacer las inquietudes de todos ustedes, de todas ustedes, lo más que pueda. No pienso hacer como un curso de introducción a la Sagrada Escritura como para enseñar cosas muy básicas, aunque las iré mencionando. Mi interés principal, como el mismo material lo demuestra en este libro, es ofrecer a los estudiantes herramientas para que accedan a la Biblia de una manera académica. Por lo tanto, a ustedes les tocará más bien aplicar la Biblia en algunos momentos de las clases cuando tengan que utilizarla y decidir también que no es muy útil la Biblia en determinados momentos. En el ámbito académico, la Biblia se estudia como un libro más, eso es importante también decirlo. Cuando uno va a la iglesia, bueno, es otro el ámbito y es otro el reconocimiento que se hace de lo que ahí está escrito, pero en un estudio académico tenemos que acceder a los textos y capacitarnos para llegar a ser unos lectores hábiles en el estudio de la Sagrada Escritura. Eso en primer lugar, que es lo que yo quiero ir mencionando. Yo quisiera que no se plantearan un solo objetivo en este curso. Yo podría poner siempre algunos, hay unos ya establecidos, pero voy a dar mucha oportunidad también en la medida de lo posible para que pregunten. Yo voy a ir diciendo algunas cosas y luego ya les doy oportunidad de preguntas, pero no para darle chance así a los demás y no generar desorden. Yo indicaré el momento en que pueden preguntar y luego al mismo tiempo también seguiré adelante, ¿sale? Para que no, porque obviamente siempre hay muchas preguntas, muchas inquietudes y para ser fructífero el momento y darle chance a todos. Miren, lo primero que hay que saber en la Biblia es que es un libro. Entonces, se vende en las librerías. Puede ser gordo o más flaco, dependiendo el modelo de Biblia que se use. Aquí tenemos una Biblia chiquita, y digamos más o menos gordita. Tenemos otras Biblias muy pequeñas como estas. Pero aquí la letra es muy pequeña también, ¿verdad? Sí se puede traer en la bolsa, pero es muy pequeña la letra. Entonces, luego, esto digo que es importante, aunque sea tocarlo o saber que, porque ya actualmente hay gente que piensa, como muchas cosas, que la Biblia está aquí, nada más, en el celular. También hay Biblias descargables.
pero un conocimiento amplio asume que hay la Biblia un libro y que puede estar aquí también. Aquí puedo leer la Biblia, pero se generó y se originó como un libro. En su origen, esto también no fue el original. Lo más original se llaman papiros, es decir, hojas de una planta, vegetales, donde en la antigüedad se hacían los apuntes y se juntaban muchos papiros, sobre todo una planta que sale mucho en Egipto. Eh, Luego más adelante, para mayor conservación, porque tiene el problema de deshacerse, pues sigue el cuero. Eso se llaman códices. Tenemos códices de cuero, es decir, con la piel de los animales, ya más resistente. Y luego ya con la llegada de la imprenta, se formaliza ahora sí ya la edición en libro. Y hay muchas impresiones, ya no se tiene que estar pasando todo el texto a mano. Y este es el fruto que tenemos actualmente. Pero lo que les quiero, o sea, a lo que quiero llegar es que todo lo que está aquí en la Biblia no se pusieron de acuerdo. Es decir, los papiros, pues cada quien los hizo. No se conocieron los que terminaron los libros. De tal forma que esto es una compilación de personas que probablemente no escribieron los libros originalmente. Gracias a Dios ahorita uno lee una novela y dice, bueno, pues es de fulano de tal, pues él la empezó y él la terminó y uno entiende, dice uno, bueno, pues si a uno le rebruja la historia, pues es porque él quiere hacerla interesante y así, pero es una persona. O cuando salen 5 personas, pues dicen, bueno, una escribió una parte, otra, pero en la Biblia eso es dificilísimo, es decir, uno intenta encontrar sentido donde a veces no lo hay, porque no lo hay, porque no se pusieron de acuerdo. Eso es en ámbito académico. Luego alguien que dice, no, pues que yo tengo fe, el Espíritu Santo escribió la Biblia. Bueno, está muy bien, no hay problema. Esa es una lectura también válida, pero hay que hacer dialogar al Espíritu Santo con las posibilidades históricas, con las creaciones y virtudes de cada uno de los autores. No es una cosa fuera de lo normal. Gracias a Dios, la Iglesia desde 1962 habla de verdaderos autores y ya eso no es negociable. Es decir, hoy todo el mundo estamos invitados a reconocer la labor de muchas personas que trabajaron en la elaboración de un libro como la Sagrada Escritura. Y no hay que tener miedo a decir que aquí hay cosas que no se entienden bien, que no quedan, que hay muchas manos, muchas historias que se repiten, porque uno diría, bueno, ¿por qué me cuentan 2 veces lo mismo? ¿Para qué le cambian? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Basta echar un vistazo a los evangelios y uno dice, bueno, ni en los evangelios se pusieron de acuerdo, dejaron un montón de problemas, por eso estamos como estamos, obviamente, pero se ha caminado así, respetando y conservando lo que más se pudiera de la Sagrada Escritura. Eso ha de manifestar un reconocimiento y una búsqueda por la verdad. A nadie le costaría, teniendo autoridad, acomodar todo para que se entendiera, que hubiera un solo evangelio, una misma historia. ¿Cuál problema? Eso compartiéramos todos, pero no es así. La Biblia es lo más rico que puede generarse cuando las personas deciden conservar los materiales en un determinado orden, al menos el orden en el que la mayoría de las Biblias se presenta. Hasta aquí pues una pausa, es decir, nos enfrentamos a un libro fuera de lo común. Nos enfrentamos a un libro donde hay muchas manos, mucha historia, y que solamente al final del camino, después de enfrentarse con las diferentes narraciones que ahí aparecen, pudiéramos apelar a la labor del Espíritu Santo que está desde el inicio
pero que en un estudio académico es necesario también hacerlo dialogar con todas las vicisitudes históricas si uno quiere tomar en serio a este libro realmente. Al menos, insisto, desde un punto de vista académico. Damos oportunidad ahora a alguna pregunta, si alguien tiene hasta este momento de lo que he dicho. Yo, padre, no todas las historias que se narran en la Biblia son verídicas. Ahora, en el momento en que uno acepta que tenemos un libro, ahora como lectores, y decimos, hay muchas manos, hay muchos momentos en que se escribieron estos libros, yo tengo muchas preguntas. Una de esas es si lo que me cuentan es verdad, ¿sí? Es una de tantas preguntas. Y cada libro se encargará de ponerle al lector lo necesario para que el lector se dé cuenta de la verdad histórica, que es a la que yo entiendo que usted se refiere. Si lo que ahí está narrado pasó. Entonces, hay narraciones en la Biblia que efectivamente se esfuerzan por dar un año en que acontecieron las cosas. No en todos los libros de la Biblia se puede localizar una verdad histórica porque no ofrecen los elementos necesarios de la verdad histórica. Una verdad histórica necesita tiempo y espacio concretos en primer lugar. De tal forma que si uno empieza por el Génesis, ahí descubrirá muy poca verdad histórica. Algunos ríos, que el Éufrates y el Tigris, que más o menos uno localiza en Mesopotamia, qué bueno. Pero para encontrar testimonios como para encontrar el acta de nacimiento de Adán o de Eva, no lo vamos a poder lograr. Pero sí que podemos encontrar piedras donde salga, por ejemplo, casa de Omri. Omri fue un rey de Israel. Por lo tanto, uno dice, este Omri sí existió porque podemos encontrar documentos que testifican su existencia. En el libro de los Reyes hay muchas fechas y concuerdan con otros testimonios históricos que encontramos en el Oriente Antiguo. Es decir, para afirmar que en la Biblia haya verdad histórica necesitamos espacios y tiempos concretos. Necesitamos testimonios extrabíblicos que corroboren también el suceso histórico. De tal forma que podamos ubicar efectivamente un hecho en el tiempo y en el espacio muy concretos. Allí entonces descubrimos que en la Biblia hay verdad histórica, sí, tanto cuanto podamos comprobar esa verdad histórica. Y si no, tenemos que hablar de verdad de otro tipo, que mínimo habría que contar con 10 tipos de verdad, mínimo hasta 30 o 50 de las que se encuentran en la Sagrada Escritura. Le pongo un ejemplo, la verdad apocalíptica es muy diferente de la histórica. En la verdad apocalíptica están unidos muchas veces el cielo y la tierra, y no hay problema en que en un momento determinado descienda una ciudad llamada la Jerusalén celeste. No hay problema para que gente pueda ver el trono de Dios, etcétera. Pero es una verdad apocalíptica, no histórica. Muchas gracias. Entonces, padre, las verdades que nos estás comentando aparecen en tu libro, en el que nos propones al inicio de la clase. En la parte final del libro, algo de eso digo. Obviamente yo trataré de motivarles a que lean lo que ustedes quieran y busquen lo que más les interese. Quiero que sea un curso con poquito que pueda quedar muy claro o con mucho que les sirva. Ahí dice, cuando paso al tema de la inspiración, en la página 71, hablo de la inspiración de Dios, la inspiración de la Escritura,
y empiezo, 2.1, verdad en las traducciones. Usted, por ejemplo, ahorita empezó con verdad histórica, pero la mayoría de la gente dice, oiga, ¿cuál Biblia dice la verdad? Porque encuentran como 10 en las librerías, desde la blanca de la primera comunión hasta agárrese hasta cuál. Y esa dice uno, ya la gente duda de cuál traducción, cuál color trae la verdad. Ahí todavía hay que empezar todavía más abajo. 2.2, la verdad histórica. Ahí es donde yo trato esa parte que usted preguntó. Y luego paso a la verdad narrativa en el 2.3. Y lo 2.4 paso a una verdad canónica. Y luego 2.5, verdad bíblico-eclesial, ahí me detengo. Muy bien, padre. Entonces se relacionan las verdades con los géneros literarios. A veces, y a veces se relacionan con la manera de leer la Biblia. De tal forma que la verdad no solo está en la Biblia, está en el diálogo que el lector establece con ella. Si usted le gusta mucho la historia, puede dedicar toda su vida a la verdad histórica. Y hay gente que lo hace. En Alemania es el país por excelencia que se ha dedicado a la búsqueda de la verdad histórica, a tratar de encontrar efectivamente los elementos más antiguos. Luego le siguió Inglaterra, que fue la que más mandó arqueólogos a Tierra Santa después de la Segunda Guerra Mundial o incluso desde antes, para encontrar los lugares que aparecen en la Biblia y tratar de justificar que efectivamente era verdad lo que ahí se cuenta. Y hoy todavía hay gente muy interesada, pero es muy difícil encontrar un testimonio. Por ejemplo, ya es demasiado el esfuerzo por encontrar el arca de Noé, por poner un ejemplo, o el arca de la alianza, donde según esto están las tablas de la ley. Pero sigue habiendo ese ámbito de estudio, pero ya más relacionado con lo paranormal o con los programas televisivos para llamar la atención. Pero hay una verdad histórica suficientemente alcanzable, como le decía, piedras donde aparece Henri, piedras donde aparece Pilato, efectivamente que nos manifiesta la existencia de este procurador, y piedras, por ejemplo, de el gobernante de Corinto, cuando Pablo también pasa por esa ciudad. Gracias. Vamos ahora a seguir adelante. Voy dando elementos, obviamente, de importancia para acceder a la Sagrada Escritura. Miren, cuando ya reconocemos que tenemos un libro, necesitamos leerlo. Obviamente, la Biblia es el libro más vendido del mundo, pero no es el más leído. No tiene un camino único para leerse, por más que la gente le busque o todos queramos un camino. No, pues empieza por los evangelios. No, pues empieza por el Génesis. Y hay gente que la ha leído completa, pero es por leerla. Está muy bien. La invitación que yo hago es, hagan el esfuerzo de leer algo que les interese. Hagan el esfuerzo de leer algo que les interese. Yo puedo ayudarles todavía más fuera clase, es decir, mándenme mensaje, llámenme si quieren, tienen su chance por el diplomado. Y si no les ayudo nada, pues ya no me escriban, no me manden. Si les ayudo y algo les clarifico, está muy bien. Pero es un trabajo muy personal para que ustedes aprendan más Sagrada Escritura, tienen que interesarse por algo en particular. Si les interesa qué cosas son verdaderas, así como me preguntaban ahorita, pueden irse por ese camino. Hay bastante que hacer en ese ámbito. Yo ahorita voy a hablar de la verdad narrativa. ¿Por qué? La verdad narrativa ofrece grandes posibilidades a los lectores medios. ¿A qué me refiero con un lector medio? Un lector que se acerca con algunas herramientas a la Biblia tal cual está escrita, pero que no se va a preguntar
estrictamente si eso pasó. En la verdad narrativa, uno tiene que hacer el contrato de leer, de creerle al que me está narrando algo. Miren, por ejemplo, hay cuentos que han perseverado mucho a lo largo de la historia, con modificaciones o no, pero está La Cenicienta, que uno puede de alguna manera dar los elementos fundamentales. Y para sacarle un sentido no necesita uno estrictamente verificar qué pasó, ¿me entienden? Hay narraciones en las que basta hacer un pacto, solo quiero leerlo y te creo a ti que me lo cuentas, no porque lo vaya a comprobar, sino porque me lo narras. En la verdad narrativa, la autoridad nace del mismo narrador que cuenta una historia. Si dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, alguien que sea siempre de la verdad histórica va a decir, pero él cómo sabe, porque el hombre y la mujer fueron creados hasta el sexto día. Pues eso no se puede contar. Ah, pero es que aquí en una verdad narrativa hay un narrador que por ser narrador cuenta con la autoridad para contar una historia y él lo sabe todo, al menos así empieza el de la Biblia. No va a empezar, puede haber dicho, vamos a empezar esta historia con la historia de David. David era hijo de Jesé, no sé qué, podría haberlo hecho. Hay muchas historias que comienzan, se llama en medias res, a la mitad de las cosas. Así quiso Homero empezar, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea. La Ilíada empiezan cuando ya están allí para la guerra de Troya. Y en la Odisea empieza con el regreso de Odiseo y sus dificultades para volver con su esposa Penélope. Pero en la Biblia hay un narrador que pretende contar todo desde el inicio, en el principio. Basta esa palabra para darnos cuenta el narrador con el que nos estamos enfrentando, de una autoridad tremenda porque pretende narrar todo desde el inicio. O sea, es donde uno nota y dice, seguiré leyendo ante este narrador que pretende contarme todo desde el inicio. Es una decisión, un contrato de aceptar la narración que se me propone y tratar de ir caminando junto con el narrador, junto con el narrador. Por lo tanto, la lectura, fíjense muy bien, es más una escucha atenta, que una participación dudosa o complementaria o pasajera, o el problema de muchos lectores que creen que ya saben la Biblia y ya no ponen nada de atención, nada. Les da lo mismo lo que se lea. Si van muchas veces a misa, pues peor, porque ya oyen, no, ya ni oyen lo que se dice ahí en la palabra de Dios, porque uno se acostumbra. ¿A qué? A que hay palabra, pero no pone uno ya atención. Tiene uno que, cuando uno vuelve a la verdad narrativa, vuelve uno a preguntarse detenidamente, ¿qué me está diciendo el narrador? Y a tratar de repetir casi de la misma forma que el narrador lo va diciendo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y ese es el orden en el que están narradas las palabras. Si yo digo, no, la tierra y el cielo fueron creados en el principio, yo estoy al revés. El narrador no me lo está contando así. Me lo está contando en un orden determinado y el orden en las narraciones es clave para poder comprender lo que se va narrando. De tal forma que esta verdad que yo les propongo es sobre todo una verdad que se fija muy bien cómo se narran las cosas. Esa es la línea que yo más trabajo con toda la gente. A ver, dígame cómo cuenta el narrador eso. Antes de sus preguntas, vamos a fijarnos muy bien cómo está narrada la historia. Si uno continúa detenidamente, va a ir descubriendo que se repite un cierto estribillo de que fue así el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto,
y que todo se detiene hasta el séptimo. Y uno dice, ah, mira, el narrador me ha contado toda la creación en 7 días. Ya me voy fijando yo que termina en 7 días. Igual, pues uno dice, bueno, pues la semana mía también tiene 7 días. Alguna relación habrá, pero me quedo ya con eso, con la forma de narrar. Ah, mira, me habla de un jardín, me habla de que hace al hombre así, con el barro, que le sopla en las narices. Me voy fijando, ah, mira que lo duerme, que de ahí, de una costilla, sale la mujer, que la reconoce, etcétera. Luego que se propone que de un árbol no se puede comer. Voy guardando las narraciones, voy guardando. Sobre todo sin muchas interrogaciones. Es decir, un primer momento de mucha lectura, mucha escucha, mucha escucha. Mira cómo sí comieron, mira, hay una serpiente. Es decir, un contrato de lectura. Aquí pueden participar animales. Aquí en habla una serpiente con la mujer. Ah, mira, más adelante hay una burra que habla también con otro, Balaam. Ah, voy a ver si hay, me voy fijando, no, casi animales ya después no hablan. Ahora salen ángeles que hablan y que dan un mensaje. Así sucesivamente, es decir, poquito a poquito que tenemos toda la vida, no, no, obviamente yo estaría en un error de que la Biblia son para cursos, son la manera en la que podemos acceder y la iglesia nos lo pide que transmitamos a través de cursos la lectura de la Sagrada Escritura, pero es más una actividad de toda la vida. Y les digo, fijándonos muy bien en la forma en que se narran las cosas. En la forma en que se narran las cosas, ahí está mucho del secreto de la sobrevivencia de la Sagrada Escritura en cuanto a letras. Obviamente, cuando uno lo compra y lleva su Biblia a la casa, aunque no la lea, va a sobrevivir, pues ya la agarrará a alguien, pues ya la compró. Pero me refiero a una autoridad interna, a una autoridad no de que la compre, de que la iglesia la cuide, ni quién sabe qué, no. Una autoridad que nace del narrador que cuenta una historia y que está a la espera de que haya lectores, lectoras que se acerquen a esa historia, la conozcan, se entusiasmen, la repitan y que más que en cuanto a papel escrito, que la podemos hacer y lo tenemos que conservar, las historias que la gente pueda tener, porque las conserva por su vida, porque las leyó, porque las conoce y se va quedando con algunas historias y decir ya, imaginemos un poco que ya estamos diciendo, no, ya verdad que yo ya estoy llegando a cierta edad en que debo de convencerme de ciertas cosas, no puedo estar ya papaloteando, ya no puedo estar leyendo todo, yo tengo ya que irme quedando con alguna historia realmente que me nutra. Ah, bueno, pues ya hay que irse deteniendo en ciertas historias, aquellas que efectivamente han conquistado ya más mi forma de ser como lector, que han configurado mi vida, no porque repita lo que está ahí escrito, sino porque de alguna forma iluminan lo que sucede. Tenemos historias, obviamente, desde la creación, grandiosas y destructivas como el diluvio. Tenemos gente que construye una torre, tenemos un pueblo que sale por el desierto y tantos años que anda caminando por ahí. Tenemos pan que cae del cielo, tenemos fuentes y agua que emana de las piedras, tenemos jovencitos, el más pequeños de la familia, que logran ser rey de Israel, las historias siempre memorables del último que llega hasta los primeros puestos, mujeres que luchan, que son estériles, que alcanzan la maternidad, hombres como Job, que en cada mensajero le va anunciando la pérdida de sus animales, de sus hijos, hasta que él mismo está enfermo. Las historias de Jesús de Nazaret en 4 versiones, unos apóstoles que reciben lenguas de fuego y que empiezan a predicar, que todos les entienden, hasta la última página del Apocalipsis. Por lo tanto, la Biblia está llena de ventanas, de mundos, de historias, a la espera de poder traspasar la vista, los oídos y el corazón
de los lectores. Por ahí iría algo de la verdad narrativa, una atención muy grande a la forma en que se narran las cosas. Y tiene toda la razón esto, porque la mayoría de las historias de la Biblia están en prosa. Y algunos dicen que, siendo serios, quizá la Sagrada Escritura podría ser considerada como el origen de la prosa. Los testimonios de la literatura antigua, cualquiera que se acerque a ellos descubrirá que se prefieren las estrofas, se prefiere el canto, se prefiere el ritmo. En la Sagrada Escritura se ha elegido la prosa. No ha abandonado el ritmo ni los cantos como en los salmos, pero ha querido transmitir de forma narrativa lo que Dios ha hecho por su pueblo. No sé si hay alguna pregunta de esto que he dicho, si las confundí más o si sería una buena propuesta. Ustedes también pueden ir decidiendo más, pero es el acercamiento a una verdad que se encuentra en las narraciones y que hay que tener un detenimiento, no tenso, porque la literatura es uno de los placeres más grandes que puede encontrar el ser humano desde la antigüedad, el placer de leer, el placer de detenerse. Obviamente costará cada vez más a las generaciones nuevas. Hay grandes retos como hacer una verdad narrativa para los niños, para los jóvenes, más visuales, pero no lectores, sino más receptores de algo que se presente de forma visual. Pero entre ustedes me parece que hay gente lectora que puede todavía sacar fruto de este modelo, de esta verdad. O puede haber gente que ya no sea tan lectora. Entonces tendríamos que sí hacer un gran esfuerzo, creo yo, porque sí, en este caso la Biblia pide, al menos en cuanto a lectura, tratar de valorar lo que ahí está escrito, y sobre todo cómo está escrito, cómo se narran las historias. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir, miren, ahora, fíjense, les voy a poner así un poco los cómo, ¿sí? Una característica de la Biblia, ahora voy a ver si puedo compartir pantalla. Sí van siguiendo la pantalla en Word, ¿verdad? Sí, sí se ve. Si atendemos a esto, miren, tenemos así un narrador, porque siempre hay alguien que cuenta las cosas, muy listos, muy listas. El narrador cuenta una trama, siempre tiene una historia que contar, y para eso necesita unos personajes. Si se fijan, el primer libro de la Biblia se llama Génesis, ¿verdad? Pero este nombre se lo pusieron. En realidad el libro no tiene título, no se eligió ese modelo, es posterior, solo hay un narrador, que es anónimo, no dice cómo se llama. Uno quiere saber siempre quién escribe las cosas, pero es común en la antigüedad el anonimato. Solamente empieza diciendo en el principio. Y así sucesivamente, no se nos va a revelar quién está narrando. Pasamos al libro del Éxodo, que es el segundo, y lo mismo, es un nombre que le pusieron. No se nos dice que alguien le titule así esa obra, sigue hablando un narrador anónimo. Perdón, padre, que lo interrumpa. ¿Está mencionando de acuerdo a lo que está proyectando o porque lo que está proyectado es un encabezado que dice la fe, don de Dios o compromiso del hombre?
Ah, El permítame. nombre del autor y la universidad. Ahí voy. Ahora sí. Sí, gracias. Bien. Gracias. Ahí les pongo, miren, tenemos una figura que hay que atender para alcanzar una verdad narrativa. Hay un narrador, pero esto nos da muchas luces, es decir, hay mucha gente que ustedes van a escuchar y ustedes se lo topan también. No, pero ¿por qué se llama Génesis? Originalmente no se llamaba Génesis. Exactamente, no hay nombres, estos se los pusieron. Y así vamos a llegar hasta los evangelistas. Hay siempre, en primer lugar, anónimo, un narrador anónimo. No revela su nombre. Pero miren, atención, ¿cuáles son las posibilidades de un narrador anónimo? Esto es clave. Cuando uno se esfuerza por localizar autores, al final terminará encontrando gente como nosotros, limitada, ignorante. Hay literatura, ustedes muy bien lo saben, que eligen un narrador que se manifiesta y entonces empiezan a decir, unos dicen que pasó esto, otros que esto. Yo la verdad no sé, pero yo te digo que creo que fue así. Ah, pues ya, tú te estás limitando, porque te estás presentando en la historia, porque quieres participar en ella. El narrador de la Sagrada Escritura en principio es anónimo y eso le da la posibilidad de contar todo desde el inicio. Es decir, lo sabe todo y por eso va a poder contarlo desde el principio. Además, como se elige la tercera persona, sobre todo, nunca aparece casi un yo. Es muy raro en la Sagrada Escritura un yo que vaya contando la historia. Eso también facilita que sea ilimitado en cuanto a su saber, como habíamos dicho, y con respecto a los otros personajes. Él puede contar todo de los otros personajes desde su interior, que eso nadie lo puede hacer entre nosotros. Yo no puedo saber ahorita lo que ustedes están pensando en su interior. El narrador de la Sagrada Escritura sí. Sabe todo. Sabe también cómo es Dios y por eso va a hablar de él. El narrador, por lo tanto, es muy importante que se detenga uno en él, en esta figura, para poder hacer un contrato de lectura y valorar cómo él se va a involucrar o cómo no se va a involucrar en la historia. Ahora bien, el narrador no participa, en este caso no es, esta es la clave, no es omnipotente, esa es la diferencia con el personaje Dios. El narrador no es omnipotente, él no puede cambiar el curso de la historia, él solo va a contar. Ustedes saben el pasaje, por ejemplo, es muy famoso entre los que se mencionan de la Biblia, que Abraham llevaba a Isaac y estaba a punto de sacrificarlo en el monte Oreb, ¿verdad? Y dice que ya estaba con el cuchillo. El narrador cuenta, no puede agarrarle la mano a Abraham, pero sí sabe lo que pasó ahí. Se fijan que nada más está quienes en el monte, Abraham y Isaac, nada más están ellos dos. A veces uno da por sentado todo esto, pero dice, ah, chis, pero ¿por qué me cuenta algo donde nomás había dos? Una de dos, o Abraham contó y es el narrador, o Isaac porque es el que estaba ahí. Pero al final de cuentas uno dice, no, no es ni este ni este, hay un narrador por encima de ellos que está contando esta historia. Pero no le va a poder agarrar la mano a Abraham, tiene que meter otro personaje. Él no es omnipotente, no tiene poder para intervenir en la historia, pero sí es omnisciente porque acompaña a todos los personajes. No sé si me di a entender al menos ahí con lo del narrador. No hay problema hasta donde alcancemos. O sea, nomás quiero ir dejando algunas pistas. A lo mejor quien esté más acostumbrado a teoría literaria puede ya entender quizá más ampliamente esta situación, pero yo tengo que ir generando una cierta expectativa para poder alcanzar la verdad de la salvación, porque yo doy instrumentos. Ahorita preguntaban por la verdad histórica, es un instrumento para llegar a la verdad de la salvación. La verdad narrativa es un instrumento y así muchos tipos de lectura.
muchos tipos de lectura. Podríamos hacer todos, pero yo considero que tiene un espectro muy grande de universalidad, porque al final de cuentas basta saber leer. Basta saber leer, es un requisito muy, muy básico. Los otros lecturas, la histórica, a veces no vamos a poder sacar mucho porque ni dinero tenemos para ir a Tierra Santa para excavar. Tenemos que seguir dependiendo de la investigación de otros, pero en cuanto a verdad narrativa, grandes cosas podemos conseguir. Yo por eso lo propongo este es como la verdad para los pobres. Al menos basta saber leer, haber aprendido eso y acceder a la Sagrada Escritura. Los otros de verdad que van a exigir muchos más medios, e incluso, pues sí, a veces hasta más dinero. Ya ustedes después estarán de acuerdo conmigo, más o menos, sí o no, pero es una propuesta yo creo que muy interesante y yo he visto que ha dado muchos resultados. Pero para eso no tenemos que estar atentos a que, pero ¿quién? ¿Quién escribió? ¿Quién? ¿Qué persona histórica? ¿Cómo lo supo? No, aquí en el principio se trata de creerle y hacer un pacto con una figura que se llama narrador. E ir viendo qué tipo de narrador, aquí es el detalle, el narrador bíblico. Así es el detalle, el narrador bíblico, porque las librerías están llenas de narradores, ahí están todos los libros, algunos revelan quién es su autor y dicen que fulano lo vende y tiene los derechos de autor, así. Aquí no, pues no hay derechos de autor, es un narrador y es bíblico y nos damos cuenta en principio que lo sabe todo, que puede llegar al interior de las personas y que nos cuenta cosas donde al menos, ahorita puse el ejemplo de dos, pero habrá ocasiones en que solo hay una persona y nos va a contar lo que sucede con esa única persona. Un ejemplo claro de los evangelios, no basta que lo recuerde, yo creo que ustedes lo saben, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Deja a los discípulos atrás, entonces ahí no puede usar nadie que quién sabe qué, que los discípulos supieron lo que oró Jesús, ¿no? Y tampoco Jesús lo contó a nadie porque lo matan crucificado, no hay ningún testimonio de que haya dicho que lo pongan por escrito. Parece que fue el menos interesado en que se pusiera por escrito eso. Por lo tanto, ahí tenemos el papel y el valor de un narrador de este tipo, omnisciente, que llega hasta el huerto de Getsemaní, uno de los pasajes decisivos de la Sagrada Escritura, antes de la pasión y de la muerte. Y son pasajes donde se manifiesta en plenitud el tipo de narrador de la Sagrada Escritura. No sé si alguien tenga una pregunta, igual no sé si alcance a ver algo de la trama, pero no sé si me di a entender, que eso es lo que más a veces me cuesta, a veces creo que sí me doy a entender, pero no es verdad, pero no lo sé si alguien puede comentar si entendió al menos o no preocuparse por un autor en sí, porque limitaríamos la historia. Y en cambio sí un narrador anónimo, en principio omnisciente, pero no omnipotente, como para detener los hechos que van a suceder ahí y que se van narrando. Padre, entonces podríamos decir que quien es el narrador podría ser el mismo espíritu. Aquí usted estaría entonces metiendo ya una teología de la inspiración. Obviamente, el hecho de que el narrador sea de este estilo facilita una teología de la inspiración. Que la iglesia, en esto ya sería cuestión de ahora reconocer ahí a la labor del Espíritu Santo. Pero esta labor del Espíritu Santo es mucho más amplia que la del narrador. Sería una parte, si usted me dice, si saltáramos a esa teología de la inspiración, sería una parte.
porque el Espíritu Santo ilumina incluso a los que le pusieron el nombre de Génesis. Él también está allí. Y Él está en los que le puso a los evangelistas también, según. Y Él está en el lector que se acerca a leer estas narraciones para conseguir la salvación. O sea, el Espíritu Santo tendría más ámbitos de actuación, pero uno de ellos podría ser la inspiración del narrador bíblico. Pero me gustaría a mí siempre respetar en cuanto a narrador, porque a veces en la Biblia hay cosas tremendas que uno no puede decir directamente que eso lo dijo el Espíritu Santo, porque nos meteríamos en un problema que se llama fundamentalismo y está condenado por la Iglesia. De los métodos prohibidos es el fundamentalismo. El de que diga alguien, no, sea A o Z, es del Espíritu Santo. No, no se vale, no se puede. Hay campos de actuación del Espíritu Santo, pero hay responsables de lo que ahí se narra. Y hay textos lamentables también. Y tenemos que reconocerlo. Padre, ¿a qué se refiere con textos lamentables? Por ejemplo, cuando hay la Guerra Santa, hay la eliminación de todos los de un pueblo. No se busca un perdón ni una conquista del otro pueblo, se trata de aniquilarlos. Propio de la Guerra Santa, pero que obviamente son textos que a la luz de lo que nosotros ya vivimos y conocemos de forma más civilizada no los podemos a veces leer, sí, pero no podemos ya ponerlos como un modelo de lo que debería de hacerse. Hay narraciones donde normalmente es difícil encontrar. Otro ejemplo es mujeres con muchos hombres y si hay hombres con muchas mujeres. Hay leyes también que se nota elaboradas completamente también en un sentido de hombres y que afectan mucho más a las mujeres que a los hombres, etc. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado, saber leerlos, y la misma iglesia se ha encargado de cuidar eso. Al final de cuentas, la Biblia que la iglesia maneja es este libro, miren. Ustedes cuando les toca leer las lecturas en la misa, si ustedes son gente de misa, no se lee la Biblia en cuanto tal. Se lee uno que se llama leccionario y ya la iglesia se ha encargado de hacer los cortes necesarios para que esos textos lamentables no se lean en la asamblea. O al menos no sean los más escuchados, exactamente. ¿Tienen explicación? Sí. Y en un ámbito académico, les digo que los estudiamos y hay que estudiar muy bien todo el libro de Josué, la conquista, leer incluso eso, la aniquilación de otros pueblos, peticiones totalmente fuertes en los salmos, pero son propio de un género de lucha, de guerra contra el enemigo, donde les digo que estrellen, por ejemplo, los cráneos de los niños, etcétera, que las embarazadas no puedan dar a luz, etcétera, sí, muchas situaciones. Pero les digo, en ese sentido uno, cuando se acerca a esto, y yo lo que intento salvar es tratar de llevar paso a paso la misión del Espíritu Santo en una forma mucho más amplia, para también salvar este tipo de dificultades. Hay gente que escribió determinadas cosas, hay gente que las conservó, y al final de cuentas el Espíritu Santo iluminará incluso a su iglesia hasta la actualidad para que sepa cómo interpretar esos textos, que es el sentido de un estudio de la Biblia. Y como les digo, es una lucha a toda costa contra el fundamentalismo, que nunca se quita de la humanidad.
Y los fundamentalistas lo que más quieren es encontrar cosas que justifiquen sus actos fundamentalistas. Y por eso desean con todas las ansias corroborar su fundamentalismo con los que está escrito en la Sagrada Escritura, y nosotros es nuestro deber no permitirlo. De alguna manera es lo que hacen muchas sectas o protestantes, ¿no? Son muy fundamentalistas. Ponemos aquí algunos grupos y debemos, cuando estemos involucrados en ese sentido, por eso detectar, ¿verdad? Hoy ya hay mucha atención también de los gobiernos para todo esto. Lo más difícil es cuando se une gobierno y fundamentalismo, porque el mismo gobierno, los que gobiernan, pueden utilizar los textos sagrados para justificar, pero mientras no estén del mismo bando, algo se puede hacer. Y en ese sentido, nosotros no es que nunca nos hayamos equivocado, atención, cualquiera que sepa historia de la iglesia, tiene que reconocer con humildad que nosotros también nos equivocamos, pero no debemos de caer en la tentación de que porque nos hemos equivocado repetir lo mismo. Hoy es un deber, tenemos que esforzarnos mucho por seguir conservando la Sagrada Escritura y liberarla precisamente de todo fundamentalismo. Siempre a estar latente, siempre, siempre. No es fácil, sí lo entiendo yo, porque como la misma iglesia a veces necesita justificar ciertas cosas, a veces vuelve y necesita de cierto fundamentalismo y tenemos que volver a insistir y tratar de justificar de otra manera, no solo porque está escrito, sino por otras razones, buscar muchas razones. Las personas con muchas razones es más difícil que puedan caer en el fundamentalismo. Cuidado con las personas de una sola razón, de una sola forma de ser, clavadas con un solo aspecto, incapaces de recibir otras opciones. Cuidado, eso pasa desde las familias hasta dentro de la misma iglesia y por supuesto no se diga en los colegios. El narrador bíblico tiene muchas facetas, muchas historias, de tal forma que es muy complicado. A la misma escritura se defiende contra el fundamentalismo. Cuando uno ha acabado de terminar de leer un texto, casi la misma Biblia, conforme uno va leyendo, va diciendo, lee más adelante, fíjate en este otro texto, fíjate también lo que dice. Atención, porque te estás quedando solo con una frase. Ve también esta otra. Y así vamos. Gracias a Dios con tantos libros que tiene la Sagrada Escritura, al menos como elementos antifundamentalistas. No sé si hay algo más, si me doy a entender, pero pues son las situaciones que hay que ir, en principio con lo del narrador dándonos cuenta, ¿verdad? Digo nada más dos cosas, una de la trama y una de personajes, para ver ya, anticipar lo que vamos a ver después en otras sesiones, de lo que vamos considerando. Nada más para que sigan fijándose y ojalá puedan leer algo de la Sagrada Escritura. A lo mejor no queda entre ustedes nada más leerlas y como les digo, yo me ofrezco a que puedan hacer algunas preguntas o algo fuera o incluso la próxima sesión, pero más bien ya lo que ustedes ganen y le entiendan, yo me doy por satisfecho. Las tramas bíblicas normalmente van a presentar una situación de ignorancia, eso es casi normalmente lo que más domina, la ignorancia, o también un conflicto. Ahí cuando está lo del árbol, del que no coman de un árbol, está de fondo otra vez lo de la ignorancia.
el saber o no saber, cómo se puede conocer realmente. Del conflicto, pues no tenemos así un conflicto claro de Adán y Eva, más que Adán que le echa la culpa, pues ella me dio del fruto ahí, pero más así problema grave no tenemos. El conflicto que se reconoce como fundamental en la Biblia es el de Caín y Abel. Es el hermano que mata a su hermano, y es así empieza las tramas bíblicas. Ignorancias y conflictos muy fuertes. Casi toda la mayoría de cosas está así construida. Los evangelios básicamente también es lo mismo. Nadie sabe quién es Jesús. Los demonios, los poseídos sí saben, porque quién es con nosotros. Los discípulos pues están ahí siempre viendo quién es a quien el viento y el mar obedecen. Una ignorancia, dice Hechos de los Apóstoles, ignoraban y lo mataron en una cruz. El conflicto, pocos capítulos, y dice se reunieron los jefes del pueblo para ver cómo mataban a Jesús. No hay que avanzar tanto. La Biblia está construida normalmente con una trama en este sentido. Es raro que sea una trama de entretenimiento, de muchos detalles. Es un problema muy rápido el que aparece. Sara era estéril, luego lo dice cuando la presentan. Dice uno, bueno, pues dime de perdido cómo se llamaba su mamá, algo, ¿no? ¿Cómo conoció a Abraham, hombre? Si a mí que me gustan las historias de novios, de amor, ¿no? No, Sara era estéril y arranca. Ahí vamos viendo lo que podremos ir descubriendo con el paso de la discusión o de la clase. Y los personajes, fíjense ustedes muy bien también, son poquitos los que entran en escena. Normalmente casi siempre normalmente dos personajes, Caín y Abel. Caín mata a Abel y luego ya entra Dios y Caín. Abraham ni Dios, Abraham ni Lot. No juntamos mucha gente. No tenemos mucha profundidad en cuanto a personajes, es decir, no metemos demasiado cosas en escena. De hecho, hasta en la última cena, si se fijan, pues ahí están todos sentados, pero nada más hablan. Seré yo, dice uno, y el otro, vete a hacer lo que tienes que hacer. La Biblia mantiene casi a raya, no andar metiendo demasiados personajes. Dios y Noé. Y luego dice, bueno, y habló con la esposa de Noé. Oye, a ver, ya Abraham y Sara más o menos, ahí casi se juntan tres en ese pasaje de Mamre. Oye, ¿dónde está Sara? Ahí está en la tienda. Dile que por qué se rió. Dile, ni siquiera lo están viendo. No me reí. Sí te reíste, pero no queda claro si salió de la tienda. Casi siempre están solo dos. Sí. Con los discípulos dice que llamó a dos y los otros dos. Jesús, hasta en el Evangelio, una muchedumbre, pero no habla así Jesús, pues así, un poco así, como si estuviéramos ahorita tipo Zoom. Es raro, o sea, es un cuadros o participación de personajes limitada. De tal manera que íbamos dándonos cuenta cómo va a ir contada esta historia y cómo nos invita a considerar detenidamente a este personaje que apareció, porque para que aparezca un personaje, bendito sea Dios, de tantos que podrían aparecer. Si le dan chance, así sea un siervo o hasta el burro que salen en números, bueno, es una chance, no, ya salí en la Biblia de uno de tantos personajes que quisiera saber. Ya ven que los niños siempre van a decir en otros adultos, oiga, y pues Caín con quién se casó, pues si no había lo mismo, pues no salen, no se puede más. Ya después saldrá que tenía esa mujer, tuvo hijos, pero ya los comos, pues no. Poquitos personajes van saliendo, van apareciendo. Ya son las 8. Yo no sé, ustedes tienen sus ocupaciones, no quiero pues molestarlos mucho. También con esto hay que hacer otras cosas. No sé si está bien, si ya después nos vemos y lo que ustedes quieran ir leyendo. Ahí les dejé materiales. Hay otros videos de un padre que es el que da también cursos de introducción, Noé Soto. Si no le hubiera pedido también a él que dé este curso, pero pues tiene como ese ecónomo de la diócesis, de lo de comunicaciones, siempre está ahorita muy ocupado por también la pandemia. Entonces, pero yo uso sus materiales, nos los presta
Ahí les puede iluminar también a alguien que esté interesado. Es decir, pueden ustedes ver y hasta donde gusten y quieran. Y luego ya lo que sí, como yo voy a valorarles en este diplomado, algo que ustedes quieran trabajar, a ver cómo lo trabajaron para que le saquen un fruto y se queden con algún texto que a ustedes les haya interesado y al último ya me lo entregarán a lo largo de lo que vayan viendo y lo que les vaya llamando la atención. Ahí les digo, eso es lo más fructífero siempre, enfocarse en algún asunto de la Biblia, tratar de ver hasta dónde alcanzo a llegar, luego ya pasar a otro y así seguir hasta que pues se siente uno satisfecho, no tanto de entender a veces, cuanto de haber buscado, que ahorita yo creo que es más tiempo de buscar. Obviamente lo siento porque si quien es más dado a fundamentalismo, pues quiere casi respuestas inmediatas, seguras, etcétera, pero a veces sí, no está tan fácil encontrarlas, o al menos ni siquiera la iglesia lo recomienda, sino una búsqueda más detenida e ir encontrando algunas verdades, y sobre todo al final de cuentas una verdad para la salvación. Muy bien, padre. Algunas me dicen que todavía no pueden ver los materiales en la plataforma. Mañana, primera hora, checo con Doris para ver si los alcanzó a subir o aún no los ha subido, pero sí tenemos todo el material, padre. No hay problema, sí, son links de YouTube, que ahí donde están los videos del Padre Noé Soto, Ajá. Que pueden servir. Y el libro, pues ahí está también, se puede descargar también, hay otros sitios donde están, academia.edu o, bueno, ahí está disponible, o si no, mañana, no hay problema, o sea, no. Sí. Les digo, no, así, Sí. ahorita ya en la noche, no, todo tranquilo. Muy bien. Muy bien, padre, pues le agradecemos mucho. Bueno, buenas noches, ¿eh? Sí, nos Cualquier vemos el cosa, usted próximo me lunes. dice. Gracias, padre. Gracias, buenas noches, Gracias. padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Padre Pedro. Buenas noches. Ándeles. Buenas noches. Gracias, descansen. Igualmente, gracias, Aurora. Gracias, padre. Gracias, padre. Hasta luego, noches a padre. todos. Gracias. Emojis.